Hola, Dios te bendiga en este momento a ti y a toda tu familia. El día de hoy vamos a contestar una pregunta muy frecuente que pueden hacerse muchas personas aún dentro del Evangelio. ¿Por qué Dios no está escuchando mi oración? Esta pregunta suele darse porque hay personas que suelen orar y siguen orando y pasan meses. Y a veces pasan mucho tiempo y ellos no ven que Dios da alguna respuesta. Así que también vamos a implementar en este video cómo orar correctamente, ¿verdad? Vamos a decirle por qué Dios no contesta algunas peticiones o oraciones que usted hace, pero también vamos a decirle cómo es la manera correcta de usted orar. Así que para esto nosotros vamos a leer en Santiago, ¿verdad? Carta de Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice así: pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, piden y no reciben porque piden mal, ¿verdad? Para gastar en vuestros deleites. Nosotros leemos esto para que usted tenga una noción de primordialmente por qué las personas no reciben al pedirle a Dios. Y es porque piden mal, pero al final termina la frase de la oración y dice, para gastar en vuestros deleites. O sea, en pocas palabras, Santiago está diciendo, hay personas que piden y piden a Dios, pero piden cosas que verdaderamente no necesitan. Y esto es necesario. Ahora bien, antes de entrar profundamente en el tema, pongamos esto bien claro. Las oraciones, Dios la escucha, pero no todas las contesta. Entonces, hay oraciones que tienen estorbos. ¿Qué es esto, varón? Explíqueme. Bien, dice la Biblia que Pedro, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros los maridos debemos de amar a vuestras mujeres, ¿verdad? Y tenerla en honor. Ahora bien, ¿por qué él dice esto? Porque al final él termina diciendo la oración que él completó aquí, dice que para que nuestras oraciones no tengan estorbos, o sea, ustedes manténganse en comunión con sus mujeres para que sus oraciones no tengan estorbos. ¿Cuántas personas se hincan a orarle a Dios, pero en la familia, con los hijos o con el matrimonio, están totalmente desordenados? No aman a la pareja, no la tratan como un vaso de honra, ¿verdad? Como dice la Biblia, que debe de ser tratada como lo que es. Entonces, tanto la mujer como el hombre, en este caso, si no tienen esa comunión en casa, las oraciones no llegan a Dios, tienen un estorbo. Dios la está escuchando, pero no la va a responder, porque primeramente nosotros tenemos que poner de nuestra parte, para que Dios entonces ponga de la suya. Hay un segundo factor por el cual las oraciones no llegan, y es que hay muchas personas que piden a Dios, pero no toman en cuenta lo siguiente. La Biblia dice claramente que Dios tiene de lejos a los impíos, pero que Él escucha la oración de los justos. Si nosotros nos enfocamos en los justos, ¿qué son? Simplemente los justos son aquellos que tienen fe en Jesús. En esta ocasión, justo no quiere decir que usted practique simplemente la justicia, sino que también usted es justificado. Recuerde que nosotros somos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Porque la Biblia especifica que no había justo ni aun uno. O sea, ninguno en la tierra somos justos delante de Dios. De la única manera que somos justos es por medio de Jesucristo, quien es quien nos justifica. Ahora bien, por ser justos ahora delante de Dios, practicamos la justicia. ¿Por qué? Porque si usted tiene a Dios en su corazón, si usted tiene a Cristo en su corazón, van a comenzar los frutos del Espíritu. Y de esta manera usted va a dar al mundo justicia. Todo lo que usted hace va a tener equidad. Si usted se fija en los 10 mandamientos, usted se va a dar cuenta que todas las prácticas que está pidiendo aquí en los 10 mandamientos son de justicia, totalmente. Amar al hermano como a ti mismo, ¿verdad? Amar a tu padre
y así sucesivamente te presenta que no hurtes a tu hermano. Todo esto es práctica de justicia, pero antes de practicar esto, lógicamente tienes que tener fe en Jesús. Cuando tienes fe en Dios, pues ya tú eres justo y inmediatamente comienzas a practicar la justicia. Entonces, si alguien no es cristiano o no busca a Dios, no tiene fe en Dios, pues no va a llegar la oración. Porque tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que vivir conforme al agrado de Dios. Ahora bien, las oraciones. Ya usted está dentro de la iglesia. Usted quizá está bien con su mujer, pero aún así, de una manera u otra, no está llegando la oración. Tome algo en cuenta. La oración, cuando Jesús comienza a especificarle a sus discípulos cómo deben de hacerla, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero hay una parte fundamental que usted debe de tomar en cuenta. Y es que Jesús dice en una parte de la oración que le está enseñando a los discípulos, dice Jesús, danos el pan de cada día. En pocas palabras, con esta pequeña frase, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, pídale a Dios lo necesario. Escuchen, lo necesario. ¿Cuánta gente se hinca a orar pidiendo cosas que no son necesarias? Entonces, para lo que no es necesario, usted prácticamente no debe ni de pedirlo, porque esas son añadiduras. ¿Qué es añadidura? Bueno, que usted busca a Dios, lo que usted necesita, Dios se lo da, pero si Dios quiere añadirle algo más, pues se lo va a añadir, como riquezas y otras cosas más que quiera darle. Pero en cuanto a necesidades, son las cosas que usted va a presentar delante de Dios. La necesidad. Señor, mira que necesito el sustento de mis hijos. Pero cuando usted practica la justicia y es justo y vive consagrado a la voluntad de Dios, es como dice la palabra del Señor. Usted se enfoca primero en lo espiritual y luego lo material y todo lo demás, absolutamente todo será añadido. Si usted se enfoca demasiado en la oración, en pedir para usted y no para beneficio de los demás, es un problema grave porque Dios está escuchando la oración, pero dice, o sea, tú eres una persona egoísta, porque tú solamente estás pidiendo por ti. Todavía aún Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo claramente, él podía orar por él, pero dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la condición de ellos es la que está mal. Ellos son los que están mal. Aunque tú estés pasando por lo que estés pasando, tu condición está bien, tú estás con Dios. Preocúpate por lo que no tienen la salvación. Preocúpate por los minusválidos. Preocúpate por orar a Dios por aquellas personas que están necesitadas. Preocúpate por eso. Los demás bienes añadidos. Lo demás está ahí. Porque Dios claramente dijo el mismo Jesús que Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Entonces, si el Padre sabe de qué nosotros tenemos necesidad, no hay que rogarle tanto a Dios en cuanto a la necesidad que tenemos. Ahora, si te das cuenta, tú vas a orar y vas a rogarle a Dios mucho por cosas que verdaderamente tú no necesitas. Ahí sí vas a tener que orar mucho y como quiera no vas a ver una respuesta. Si a Dios le place, puede dártela en su mera voluntad, pero en muchas ocasiones, como está este mundo de la maldad y como no se puede perder el tiempo, como yo voy a dedicar de una hora de oración 15 o 20 minutos solamente para cosas para mí, para mi deleite, es como dice Santiago. Imposible, esas oraciones así no llegan. Así que enfoquémonos en lo espiritual, vivamos una vida, ¿verdad?, de justicia delante de la presencia de Dios, vivamos en comunión. Si usted no tiene comunión con su hermano, eso es fundamental, porque entonces le pides a Dios que te perdone en la oración, pero entonces tú no perdonas a los demás. Entonces, fundamental. Dios te bendiga y Dios te guarde a ti y a toda tu familia.